Yo soy Yaiza Zola, soy abogada, dirijo mi propio despacho Nomad Legal y asesoro a OSFAC. Y aparte de eso, pues llevo 10 años pues militando en iLacket, que es una organización de reducción de riesgos en el consumo de drogas, ¿no? Entonces, hoy lo que venía a hablar es de la situación actual de las asociaciones de cannabis en Euskadi. Bueno, ese es el título, pero realmente no puedo explicar cuál es la situación de los clubs porque pues es muy variada, ¿no? Y hay diferentes tipos de clubs y no se puede unificar, ¿no? Es verdad que aquí, afortunadamente, no se están poniendo cosas encima de la mesa como en Barcelona, de unas restricciones, como puede haber en el Ayuntamiento de Barcelona. Tampoco no tiene nada que ver los clubs de aquí con lo que está con el tipo de clubs que hay allí, pero lo que vengo a hablar entonces es de la Ley Vasca de Adicciones y en qué quedó eso y qué es lo que recogía la Ley Vasca de Adicciones, que algunos de ellos estaréis al tanto y pues ya sabréis bastante, y otros pues para que os llegue esta información. La cuestión es que en 2016 el Parlamento Vasco aprobó una nueva norma, la Ley Vasca de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. Esta ley se aprobó al final del periodo que estaba el PSOE de Patxi López gobernando, justo ya en los últimos meses, y he de decir que además esta ley se aprobó prácticamente con unanimidad. El único partido que votó en contra fue UPyD, que tenía un parlamentario. O sea, votaron a favor 74 de 75 parlamentarios vascos. Y esta ley lo que recogía, entre otras cosas, es pues la prevención, el tratamiento y la reducción de daños en el consumo de sustancias, aunque también recogía las adicciones sin sustancias en Euskadi, ¿no? El objetivo fundamental de esta ley era proteger la salud desde una consideración multidisciplinar, integral, atendiendo a las nuevas realidades sociales, con un enfoque en reducción de riesgos y daños. Entonces, los puntos principales de esta ley o los ejes principales son estos que veis aquí: prevención, asistencia y tratamiento, reducción de daños, regulación de consumo, adicción sin sustancias y promoción de la salud. Respecto al cannabis, esta ley, más concretamente respecto a las asociaciones de cannabis, esta ley fue muy importante porque recogía en un artículo 83, recogía la existencia de las entidades de personas consumidoras de cannabis. Y la verdad que este artículo no fue nada pacífico, porque esta ley fue recurrida por el gobierno de Rajoy, que estaba en ese momento, al Tribunal Constitucional, porque entendía el gobierno que bueno, pues que iba contra las competencias del Estado y que esto invadía las competencias del Estado, ¿no? Entonces, finalmente, afortunadamente, el Tribunal Constitucional decidió que no invadía las competencias del Estado. Y es que, como muchos sabréis, la competencia en materia penal corresponde al Estado, pero no solo la de materia penal, también la materia de regulación de medicamentos, todo lo farmacológico también. Pero es que además también la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva, la regulación de la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Estado. Entonces, ¿cómo podía ser que esta ley regulase las entidades de las asociaciones de cannabis? Pues bien, porque esta ley se desarrolla en el ámbito de la competencia que tiene el Gobierno vasco en lo que se llama salud interior, es decir, en prevención de la salud y prevención de los daños. Y al final lo que se llegó a decidir es que este artículo, que veis, el artículo 83, que habla de que con el objetivo de la protección de la salud se regulará mediante reglamento a las entidades legalmente registradas y sin ánimo de lucro constituidas por personas mayores de edad consumidoras de cannabis. Entonces, lo que decía esta ley es, para empezar, que sí o sí tienen que ser personas mayores de edad las que participen en las asociaciones. Pero además, esta ley imponía una obligación a las asociaciones de cannabis, que era el trabajo en reducción de riesgos. ¿Qué es lo que no dice esta ley? Esta ley no establece los requisitos de legalidad de un club.
Tampoco establece cuándo sus actividades son legales o no, ni regula, ni muchísimo menos regula que se pueda consumir cannabis dentro de los clubs, tampoco regula el abastecimiento de los clubs, no entra en nada de eso porque no puede entrar el gobierno vasco. Pero lo que sí que, bueno, el Parlamento Vasco, que es el que desarrolla, bueno, el que hizo la Ley Vasca de Adicciones, ¿no? Pero lo que sí que puede es imponer obligaciones en materia de reducción de daños. Y esto se vio en aquel momento como un gran hito del movimiento asociativo canábico que venía muchísimos años trabajando en Euskadi, como por lo menos un reconocimiento de la existencia de las asociaciones, y a través de este reconocimiento y de la imposición de obligaciones en materia de reducción de riesgos, pues no iba a significar para nada una legalidad o una legalización de las asociaciones, ¿no? O un cambio en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, no podía hacer eso, pero bueno, era un hito que se vio como muy positivo. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que ahí, como veis, pone que se regulará mediante reglamento. Eso pusieron en 2016. Pues seguimos esperando. El reglamento no se ha hecho. Entonces, como no se ha hecho, pues ahí nos quedamos y seguimos en 2016. Se calcula que puede haber más de 240.000 personas consumidoras o esporádicas o habituales de cannabis en Euskadi. A ver, ahí he puesto más de 200 asociaciones, aunque a ver, son las que están registradas, pero o sea, igual existentes andarán entre 30 y 40 hoy en día, ¿vale? Que estén trabajando. Pero la cuestión es que se sigue esperando este desarrollo. Y bueno, desde USFAC, desde la Federación Vasca de Asociaciones de Cannabis, en prácticamente esta última década, se han hecho un montón de esfuerzos y un montón de trabajos destinados a conseguir que este reglamento se desarrolle. Así como os decía que el desarrollo de la ley compete al Parlamento Vasco, es decir, el poder legislativo es del Parlamento Vasco, este desarrollo reglamentario compete al Departamento de Salud y Adicciones. O sea, ya es el ámbito del Ejecutivo, que desde que se fue Patxi López, pues corresponde al PNV y al PSOE también, porque son los que están en el gobierno, ¿no? Y desde USFAC pues se han realizado un montón de tareas. USFAC forma parte del Consejo de Adicciones, se hacen reuniones periódicas con el Gobierno vasco, se creó también la plataforma Iniciativa Araizki, de la que aquí fueron partes diferentes personas, se hizo un análisis DAFO encargado a la UPV pues para analizar cuáles eran pues eso, las debilidades, las fortalezas que tenían las asociaciones en el País Vasco, los retos, y a partir de eso se hizo también recomendaciones al Gobierno vasco. Desde USFAC también nos hemos reunido con todos los diferentes grupos políticos que forman parte del Parlamento Vasco y también con los técnicos encargados del Departamento de Salud y Adicciones. Asimismo, también se han enviado cartas, se han hecho manifestaciones, se han hecho campañas mediáticas informativas. Pues la última, aprovechando las elecciones, se distribuyeron carteles pues informando a la población de cuál era la postura de los diferentes partidos políticos, no solo en esto del reglamento, sino también en todas las iniciativas legislativas que ha habido en el Estado en la materia. Pero seguimos esperando. Desde el Departamento del Gobierno vasco siempre ponen como excusa pues, que están hasta arriba, que no tienen tiempo, que si la pandemia, ocupó todo el tiempo, después que si justo se va a terminar la legislatura dentro de 6 meses, que justo acabamos de empezar la legislatura estos últimos 6 meses. Ya es una opinión personal mía, pero creo que dentro del Departamento de Salud hay personas dirigiendo el departamento que no tienen intención realmente de desarrollar este reglamento, pues porque tienen una visión y una perspectiva del cannabis muy negativa y bueno, eso lo demuestran cada vez que hacen una actividad el Consejo de Adicciones, como muchas de sus actividades, o la mayoría, se centran en
criminalizar el cannabis, ¿no? Pese a que sus propios estudios, porque aquí el Gobierno vasco hace unos estudios muy interesantes de prevalencias de consumos y hábitos entre la población, especialmente entre la población joven, en la que se ha visto que en la última década y media ha bajado muchísimo el consumo de cannabis y ha subido alarmantemente el consumo de otros medicamentos como los financiados por Osakidetza. Pero todas las campañas van dirigidas siempre a criminalizar el cannabis, ¿no? Entonces, parece claro que no hay mucha intención ni voluntad de desarrollar este reglamento, pese a que los partidos políticos, cuando nos sentamos en la mesa, los propios miembros de los partidos políticos que forman parte del Gobierno sí que parecen dispuestos. Pero es que una cosa es el grupo parlamentario que está sentado en el Parlamento Vasco y otra cosa es quien dirige el Departamento de Salud y Adicciones, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí lo que me gustaría invocar es una legislación que tenga como principal enfoque los derechos humanos, que es lo que no ha tenido en las últimas décadas. Se suponía que el enfoque era el derecho a la salud, pero realmente no ha tenido nunca este enfoque, ¿no? Y de hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana, la tenencia está castigada en la Ley de Seguridad Ciudadana, que no es una ley relativa a la salud, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que poner en valor es los derechos humanos en general y más en particular bajando el derecho a la salud, y el derecho a la salud no puede existir si no existe el derecho a la libre asociación y el derecho al cultivo personal y compartido. Es inherente al desarrollo al ejercicio de los derechos humanos y el ejercicio a la libre personalidad que las personas puedan elegir dentro de su derecho a la salud, optar también por su opción del derecho al cultivo personal. Y el derecho al cultivo compartido es simple y llanamente una extensión del derecho al cultivo personal y el derecho a la libre asociación. Por lo tanto, sin esos derechos, sin una regulación en materia de cannabis autonómica, estatal, europea, internacional, que no garantice esos derechos, estaremos volviendo a caer en una regulación que ha perdido el foco de donde tendría que estar. Y esto es todo. Gracias.